Perfecto. A ver ahí. Sí, se nota muy claro. Su cámara de video está de un color naranja. No se aprecia. Qué extraño. Ya, así nomás entonces iniciamos. Adelante. Algo, algo seguramente ha sucedido. Bien, como todos los presentes, primero, muy buenas noches. Les saluda a un bachiller John Fisher Kennedy Pariona Tunque. Soy egresado de la Universidad Nacional del Centro del Perú, de la Facultad de Ingeniería Civil. Esta investigación está titulada como Bacterias alcalófilas en la autorreparación de fisuras en concretos sostenibles. Las directivas. Bien, vayámonos al problema. Miren, como inicialmente conocemos y el título ya nos menciona, voy a tratar de explicar el tema de principalmente los problemas que suceden en el concreto. En el concreto, el principal inconveniente, y dentro de esto también el tema de la construcción, las principales fallas que ocurren en el concreto son las fisuras. Y esto es de la fuente del ingeniero muy reconocido en concreto armado, el ingeniero Calavera, y recopilando también información de colegas que están dentro del rubro. Este es uno de los principales problemas que existen aquí. Entonces, este tema hay que tratarlo. Y ahondando al tema de las viviendas informales, cerca del 80% de la construcción en el Perú, son datos de periódicos que se realizaron en Lima, son informales. Entonces, hay ciertas falencias que nosotros debemos quizá corregir, y este tema es muy propicio para poder corregir eso. ¿Qué es lo que nos causa las fisuras? Primero que nada, en el cliente, en la persona que está habitando esa vivienda, es la alarma. Va a tener un miedo de que se pueda caer quizá la estructura. Y esto necesita también una necesidad de diagnóstico. Adicionalmente, también este tipo de fallas reduce la durabilidad de la estructura. ¿Por qué? Porque por estos orificios puede entrar el oxígeno o materiales que pueden hacer que el acero se oxide. Y obviamente se expande y con el tiempo puede ocasionar que se desprendan materiales de concretos y haciendo que no resista la estructura. Y, y obviamente unos altos costos de reparación y mantenimiento para poder resarcir este problema que pudimos haberlo anticipado. El mecanismo de fisuración es bien sencillo, simplemente sucede porque suceden tensiones dentro del concreto que hace que se fisure este material, tensiones internas del concreto. Esto sucede en las edades tempranas o puede suceder también después. Sin embargo, este problema demanda que se usen materiales. Es por eso que al querer reparar este tipo de problema, lo que tendemos a hacer es usar otros materiales químicos o quizá usar más material demoliendo para poder reemplazarlo. Entonces, ese es un problema grave. El objetivo principal de esta exposición y de esta investigación fue cuantificar el medio de cultivo líquido que proporciona la mayor cantidad de unidades formuladoras de colonia. Como el título lo decía, son concretos que se realizaron a base de bacterias con la finalidad de que tengan esta capacidad de reparar las fisuras. Entonces, también se evaluó que si las bacterias alcalófilas contribuyen en la recuperación de resistencia a la compresión con la autorreparación de fisuras en concretos sostenibles. Y además de ello, se cuantificó el máximo ancho de fisura reparada debido a la autorreparación a los 28 días. Bien, vayamos a los temas que tenemos que tratar para poder entender mejor esta investigación. Vamos a tratar 4 puntos principales, que son las fisuras en el concreto, la autorreparación de fisuras, estas bacterias, entendamos qué son las bacterias alcalófilas, y además la contribución que se realiza a la sostenibilidad del concreto. Bien, las fisuras del concreto, esta es también una fuente del doctor Calavera, que nos explican que la principal fuente donde se realiza este número, donde aparecen estas fisuras, es en la ejecución. Y en nuestro país es muy común este problema debido, como les decía inicialmente, a la autoconstrucción. No ejecutamos de una manera adecuada. Entonces va a haber estos problemas de todas maneras. La segunda es en los proyectos. No revisamos muy bien los proyectos que nosotros tenemos a cargo y en la que podríamos anticipar quizá esos problemas.
sucede, entonces hay que tomar una acción para ello. En un poco porcentaje, en ambos casos, es el tema de los materiales. Y frecuentemente es en el uso y mantenimiento, quizá en el uso una sobrecarga de la cual el edificio había sido diseñado, una sobrecarga, puede ocasionar también unas fisuras. Entonces las fisuras se ocasionan principalmente por estas causas. En estado fresco pueden suceder, como ven en la imagen ahí en la derecha, por contracción plástica o por asentamiento plástico, y es lo más común que sucede. Cuando usamos, por ejemplo, concreto premezclado, concreto preparado aquí de obra, este problema va a suceder de todas maneras. Nosotros, para evitar eso, hay maneras. Sin embargo, esta investigación se está enfocando a que podamos resarcir quizá este problema más adelante. En el estado endurecido, por muchas causas, la contracción por secado, la tensión térmica, por reacciones químicas que suceden dentro del material, por las condiciones climáticas, quizá cuando vaciamos en lugares de mayor altura, ese mismo problema puede hacer que el concreto se fisure. La corrosión del acero, malas prácticas constructivas, la sobrecarga, el error en los detalles y diseño y las caras externas, los sismos. Entonces, esas son las fuentes. Ahora pasemos a la reparación. Este proceso de autorreparación principalmente se compone por tres partes. La reparación autógena, que sucede por el propio material, cuando se empieza a ver el tema del oxígeno, simplemente por este material, y el segundo por el encapsulado de polímeros, que es otro tema de investigación. Y a lo que me voy a enfocar en este es por el proceso de biomineralización, en el cual este material, estas bacterias absorben cationes de calcio para poder producir un material. Este material, en este caso, es el carbonato de calcio, mediante dos vías, que hay una vía autótrofa y una vía heterótrofa. Para esta vía, en la cual está enfocada esta investigación, estas bacterias necesitan una fuente de calcio. Esos iones de calcio libres necesitan una fuente de calcio para, estas bacterias necesitan esa fuente de calcio para producir este material y poder reparar la fisura. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué tipos de bacterias son? Estas bacterias son llamadamente alcalófilas porque soportan ambientes alcalinos, y peculiarmente el ambiente alcalino del concreto es muy alto, cercano a 12. Estas bacterias también se dividen por división binaria, y además cuando llegan a una etapa madura producen endoesporas ovales que resisten estas condiciones severas. ¿Cómo sucede el proceso? Sucede con una fuente de calcio, que en este caso, en esta investigación se usó el lactato de calcio añadido al oxígeno. Esa bacteria prácticamente consume este material bajo ciertas condiciones, que debe haber un pH relativamente alto, un pH alcalino, tiene que haber presencia de cationes, es decir, esa es la fuente de calcio, y presencia de agua, humedad tiene que haber, y además de eso, temperatura propicia para que la bacteria empiece su funcionamiento. Y produce tres tipos de materiales: agua, CO2 y este material, que es el carbonato de calcio, que es el que simplemente rellena la fisura y se adhiere a la matriz del concreto. Este proceso simplemente de reparar las fisuras de esta manera hace que a nosotros reduzcamos la cantidad de material que podemos usar para poder reparar estos elementos. Normalmente lo que sucede en tema de este tipo de problemas es demoler el material y reemplazar por uno nuevo, pero con eso no aportaríamos a esta agenda, la Agenda 2030, en la cual nos indican que nosotros, una de estas metas es construir edificios sostenibles, resilientes y reducir su impacto negativo en el ambiente. Y esta pequeña parte de la investigación se enfoca a la parte del material, simplemente al tema del concreto, de que podamos tener un mejor material con la finalidad de reducir este problema. Bien, ahora vamos a pasar a los cálculos y experimentación. ¿Cómo se realizó esta investigación? Lo de siempre, primero tenemos a la bacteria, conseguimos la bacteria, lo que se realiza es propagar esta cepa. Una vez que se propague, la bacteria que usamos en esta investigación fue el Bacillus coni, y para que se propague necesita, para poder propagar, hicimos una iteración de 3 medios de cultivo, como lo indicaba el objetivo 1. Fueron una serie de materiales en los cuales nos indican nuestros antecedentes, pero además de este medio de cultivo se necesitó materiales para poder aumentar el pH de esta solución, en los cuales son el citrato de sodio, el bicarbonato
bicarbonato de sodio y el carbonato de sodio. Una vez que tuvimos este medio de cultivo adecuado, y en esta investigación nos resultó que el medio de cultivo adecuado fue el medio de cultivo 02, y con la temperatura adecuada se pudo propagar esta cepa. Y hay un indicador en el tema de bacterias que te dicen qué cantidad y son las unidades formuladoras de colonia. Entonces ahí, como pueden ver en la parte de abajo, el medio de cultivo 2 me otorgó mayor cantidad de unidades formuladoras de colonia. ¿Y qué son estos? Prácticamente es la mayor cantidad que se pudo haber propagado de esta bacteria. El medio de cultivo 2 me otorgó esa cantidad, que es de 2.9 por 10 a la 9 en cantidades de unidades formuladoras de colonia. Luego de tener ya la bacteria prácticamente ya expandida, lo que se necesitaba es meterlo a algún material para que pueda incorporarse al concreto. Y este material fue elegido la perlita expandida. ¿Por qué? Por su capacidad de absorción y su bajo costo también. A los 10 minutos de haber absorbido en una bomba de vacío, prácticamente absorbió más del 200%, es decir, tenía la mayor cantidad de bacterias útiles para que puedan reparar el concreto. A esto, como decíamos anteriormente, tienen que tener una fuente de calcio adecuada. Entonces, se preparó el lactato de calcio, que es este material que consume para producir carbonato de calcio, y además de unos materiales que también se necesitan, el extracto de levadura y la destroza, que son una parte del medio de cultivo que se necesitaba para que pueda seguir produciéndose dentro de ya del concreto. Y además, para evitar que se diluyan los nutrientes, se roció con silicato de sodio, 150 gramos por litro, y se dejó secar hasta obtener un peso constante de este material. Es decir, este material ya preparado, ya incorporado con las bacterias, luego se tuvo que añadir al concreto. Se realizó los procesos normales que se realizan para diseñar una mezcla, la caracterización de agregados, la granulometría, peso específico, absorción, porcentaje de pasante malla 200, porcentaje de humedad, y el peso unitario suelto y compactado. Son materiales que se usaron, y aquí están los 3 materiales que se usaron. Como todos lo conocemos, arena gruesa, piedra chancada, y este material adicional, que es la perlita expandida, como fuente de almacenamiento de estas bacterias. Se realizó los diseños de mezcla, y acá una característica peculiar que se tuvo que iterar para que esta mezcla tenga la capacidad de ser bombeable. Quizá el mercado del premezclado es mucho menor, pero sin embargo es la tendencia de usar este material ya preparado. Además que se pueda, con esa capacidad de bombear, con la finalidad que pueda llegar a lugares mucho más altos. Entonces se realizó los diseños con esta característica, que fácilmente también se puede hacer a pie de obra y simplemente llevar con algún elemento hasta la estructura. Entonces se realizó esto con diseño convencional, simplemente cemento, arena gruesa, piedra chancada, agua, aditivo, y este material. Adicionalmente añadimos ese lactato de calcio. Y se obtuvo que el 34% de esta curva iterativa, que me da las capacidades para que sea bombeable, el 34% que se usó dentro del agregado era perlita, el 34% también fue arena y el 32% piedra. Es decir, se reemplazó cerca del 50% de la arena para que pueda entrar la mayor cantidad de material sin perjudicar las características de la mezcla, que sea cohesiva y que se pueda colocar de manera adecuada. El control de calidad necesario que se necesita al hacer una mezcla, el asentamiento, temperatura, contenido de aire, peso unitario y la elaboración de los testigos. Y acá está la característica. Se elaboraron los testigos de concreto, y adicionalmente se seccionaron ciertas probetas para inducirles las fisuras y poder evaluar el porcentaje de curación. El doble subcero es el ancho inicial menos el ancho final entre el ancho inicial. Ese fue un porcentaje necesario que se tuvo que realizar. Bien, vayamos al tema de los objetivos principales. El primero era cuantificar el medio de cultivo necesario. En este caso fue el medio de cultivo 02. Las unidades formuladoras de colonias de este medio de cultivo me otorgaron mayores características, es decir, mayor cantidad. Fue más propicio a este medio de cultivo. Entonces, simplemente replicamos con este medio de cultivo para poder seguir incorporando y crear mucho más material que se pueda incorporar al concreto. Los resultados, como ven aquí, se realizaron las roturas de las probetas a los 28 días. Una primera rotura para evaluar a qué resistencia llegaba nuestro diseño, y luego después de ciertos días, a los 3, 7, 14, 21 y 28, también se volvieron a roturar para saber qué capacidad de recuperación de resistencia tenía esas probetas. En este caso del concreto patrón, solamente fueron del 35.7% a los 28 días.
como ven, una curva normal de desarrollo de resistencia, y las columnas de amarillo son el concreto ya evaluado después de la primera rotura, es decir, evaluación de una rotura después de haber ensayado. En otras palabras, es la evaluación de qué capacidad de reparación tenía en referencia a la resistencia del concreto. Y en el caso de los concretos, de los diseños que hicimos para el concreto autorreparable, aquí fue un dato que nos salió, que recupera la resistencia, el 80.9% de resistencia a los 28 días. Es decir, dentro de un diseño normal que se rotura a los 28 días, una primera rotura, nos resultaron resistencias de alrededor de 320 kilos por centímetro cuadrado para un diseño normal de 280, obviamente con su factor de seguridad. Y después de roturada, los 28 días después de esa primera rotura, obtuvo de resultados el 80.9%. Más o menos obtuvo 250, 260 de resistencia, después de haber roturado la probeta. Esta característica de estas probetas estuvieron sumergidas en el agua, porque adicionalmente para ese proceso se necesita presencia de agua. Relacionado a los discos de concreto, se evaluó los anchos, cada ancho que se había registrado en un punto peculiar de cada disco, se evaluaron de cada uno de los discos, se realizaron 20 discos para concreto autorreparable, y se obtuvo este gráfico. La interpretación fue, como ven ahí, en el eje X, que están los anchos iniciales de las fisuras, y los porcentajes de reparación. El mayor porcentaje de reparación fue en el menor ancho de fisuras para el concreto autorreparable. Se encontró que la máxima reparación completa fue en el concreto autorreparable, un ancho de 0.30 milímetros y solo 0.05 milímetros para concreto patrón. Es decir, en el concreto que no se le hace ningún tratamiento, también hay un pequeño porcentaje de autorreparación debido a la reparación autógena que hablábamos inicialmente. Sin embargo, con este material ya incorporado al concreto me puede reparar hasta 0.3 milímetros. Es decir, si hay fisuras un poco más extensas, lo reduce esa fisura en un ancho de 0.3 milímetros. Y las fisuras que tengan mayor dimensión lo reducen en ese. Entonces, es un pequeño aporte que da esta investigación. Las conclusiones: el medio de cultivo 2 brindará la mayor cantidad de unidades formuladoras de colonia. La segunda, las bacterias alcalófilas mejoran la recuperación de la resistencia a la compresión con la autorreparación de fisuras en concretos sostenibles, y esto se demostró. Como ven en el gráfico de abajo, es a estas probetas que se realizaron y resultaron con ese porcentaje de cerca del 80%. Y el máximo de ancho fisura reparado fue de 0.3 milímetros para esas bacterias. Y como ven en la figura, tomado por un estereoscopio, esas bacterias simplemente se rellenaron con ese material y no se puede, prácticamente se adhiere ya a la matriz del concreto, se adhiere al concreto haciéndole un solo elemento. Entonces, dentro del tema de reparación de todos los discos de concreto que realizamos, fue del 67% de efectividad en el tema de las bacterias alcalófilas. Y en el tema del concreto patrón, solamente un 5% por reparación autógena. Las recomendaciones que podemos sacar de esta investigación: se recomienda desarrollar un portador de bacteria mucho más económico que la perlita expandida, desarrollar uno nuevo. Se recomienda realizar ensayos a escala real y en condiciones de exposición reales para saber exactamente cuál es el grado de reparación en una estructura con este tipo de material. Y además de ello, se recomienda investigar con otros tipos de compuestos con la capacidad de autorreparar el concreto, como veíamos inicialmente, los polímeros, y se recomienda investigar con materiales sostenibles como concreto reciclado, papel reciclado o plástico reciclado. Para grietas, es decir, entendida como fisuras mucho más anchas, se recomienda usar un método de reparación diferente a la autorreparación. Y se debe tener mucho cuidado en vaciados en climas fríos, debido a que descubrimos también en esta investigación que al añadirle este material, tiene un retardante natural que posee este concreto. Es decir, añado lactato y se retarda el fraguado inicial. Sin embargo, en el tiempo sí recupera la resistencia, pero inicialmente me otorga, es como si fuera un retardante, un aditivo retardante que se le añade al concreto. El uso del concreto autorreparable en climas cálidos es recomendable. Al tener este retardante, simplemente me da
espacios, me otorga tiempos de transporte más largos para poder transportar el concreto desde la fábrica hasta la obra. Las referencias que se usaron fueron de Calavera en esta investigación, de Hansen, y datos del Global Carbon Budget y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y pequeños aportes de, por ejemplo, de geoquímica isotópica del autor Pérez y el bioconcreto de Seifán. Entonces son pequeñas investigaciones, una recopilación, un extracto de todas las referencias que usamos para realizar esta investigación. Muchas gracias. Esa es toda mi presentación.